Aquí, hola Maritza también que está. Ya, hoy día vamos a conversar algunas cosas sobre un texto que ustedes tenían para leer sobre derecho de competencia chileno, conceptos y nuevas tendencias. ¿Lo leyeron? ¿Lo revisaron? ¿Vieron alguna de las cosas que estaban ahí contenidas? Sí, profe. Ya. ¿Qué podemos conversar de forma general con respecto a la primera parte del texto? Por ejemplo, sobre competencia o a qué nos referimos con la competencia perfecta, competencia imperfecta, si es que es posible que exista la competencia perfecta, estos conceptos generales que nosotros tenemos que conocer. Al principio lo que decía, mira, me quedó como muy claro el tema del concepto de competencia. ¿Ya? ¿Le quedó claro o no le quedó claro? No me quedó muy claro. ¿Ya? Pero después lo que seguía así, que cómo se veía esta competencia entre los que participaban, que no era una competencia entre ellos exclusivamente, sino que se trataba en este mecanismo del comercio, tratar de ir instaurándose sin limitaciones, algo así entendí yo. Ya, eso sería como una forma general de entender la competencia, ¿no? Y la competencia, el texto incluso nos dice que es esta lucha por el cliente, que es algo que como que en un principio no me mencionó usted. ¿Algo más que podamos decir sobre este concepto general que aparece en el capítulo 1 de competencia, que es la base de lo que nosotros estamos estudiando ahora sobre libre competencia? Y les comento que para incentivar la participación en clases voy a empezar a poner décimas a quienes participen en clases. Entonces, para que lo sepan, ¿no? Ya, Maritza me dice, la competencia puede ser perfecta o imperfecta. La competencia perfecta es aquella que se da cuando se cumplen todos los requisitos que se tienen para este efecto, ¿no? Ya, y en la realidad del texto nosotros podemos llegar a la conclusión que este mundo de la competencia perfecta es realmente algo ideal, que es inalcanzable, pero que mediante marcos regulatorios lo que se busca es obtener o llegar a este modelo de competencia perfecta donde se cumplan todas las condiciones para que se dé una competencia lo más igualitaria para todos en conceptos de libertades amplias para quienes compiten. ¿Algo más que me puedan decir sobre, ya vimos competencia, por ejemplo, sobre los requisitos que deben existir en este mercado de competencia perfecta? Que, como usted decía, era como un ideal de por sí esta competencia perfecta, pero que no se daba necesariamente dentro de lo que veíamos y que como para que existiesen, existían distintos requisitos o fundamentos principales para que se pueda dar, Ya, ¿se acuerda de alguno? como el precio, si no me equivoco, un solo Sí. precio, como para que no existiera esta competencia, eh, un mercado homogéneo y que no hubiera imposibilidad de poder acceder a esta, a esta, Que no hayan barreras ¿cómo? de entrada. Claro, eso. Y esto me lo está agregando, de hecho, Maritza, que me lo escribe en el teclado, ¿no? Que también pueden hacerlo los demás si tienen problemas con el micrófono. Ya, estos serían en general estos requisitos que debieran existir para que nosotros estemos ante este ideal que ya sabemos que no es posible llegar a él, ¿no? En general los requisitos que aparecen en este texto, a mí me parece que es bastante amplio, incluye cada uno de los requisitos esperables, nos habla de mercancía homogénea, un mercado atomístico, un solo precio, que no existan barreras a la entrada, que no existan barreras a la salida, que los agentes no hacen publicidad, los agentes no practican estrategias, por eso yo les digo que esta competencia perfecta es en lo absoluto que no va a existir, porque nosotros ya hemos visto dentro de lo que hemos conversado dentro de la clase pasada, más los ejemplos que veíamos en estos ejemplos prácticos, más quizás los casos, si que ustedes alcanzaron a llegar a esa parte, en el texto de los casos que se han visto por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, podemos ver que en efecto sí se dan estrategias entre los agentes, algunas estrategias de carácter válido, es decir, no prohibidas por el legislador, y otras estrategias que están prohibidas, como cuando se coluden, cuando fijan áreas de distribución determinadas, es decir, cuando manipulan esta ley de la oferta y la demanda que conversamos en clase anterior.
Además, el mercado es transparente y esto es una condición para un mercado que aspira a ser perfecto, es decir, que nosotros conozcamos las reglas del juego y que nada sea oculto, ¿no? Y todo esto, toda esta importancia, todo lo que nosotros hemos revisado hasta ahora, esta idea de la competencia perfecta, tiene importancia porque para que nosotros entendamos la libre competencia, para que entendamos su importancia en una economía de libre mercado, nosotros tenemos que tener a todos nuestros agentes económicos participando y que estos y estas puedan participar en condiciones de una igualdad, ¿no? Bien, ¿qué otras formas de mercado, y siguiendo el mismo texto que nosotros leímos, podemos conocer? Una vez que ya pasamos esta idea de la competencia perfecta e imperfecta y entendemos que la competencia perfecta es un ideal inalcanzable, pero que nosotros buscamos alcanzarlo en el caso, desde el punto de vista jurídico, en la creación de normativa y regulación que ayude a generar un mercado lo más posible parecido a de competencia perfecta, a pesar que sabemos que es imposible de cumplir. ¿Qué otras formas de mercado o de competencia nosotros conocemos o nos dice este texto que nosotros teníamos que leer previo? El monopolio, me dice Maritza, muy bien, el monopolio y en la discusión de monopolio que viene después de oligopolio, es relevante porque nosotros estamos hablando en el caso del monopolio que tenemos un agente que tiene control de mercado, ¿no? Una idea general de esta idea de monopolio. Nosotros sabemos que en derecho además el monopolio, por lo menos en el derecho chileno y en el derecho norteamericano, que es la base, que ustedes quizás eso sí lo revisaron dentro del texto, de nuestra normativa que regula la libre competencia en Chile, como la Sherman Act, no considera per se que los monopolios sean de carácter ilícito. Depende, si nosotros cuando hablamos de esta situación monopólica llega a tener control de mercado, entonces ahí nos vamos topando con situaciones que deben ser reguladas y controladas por la justicia, por los tribunales y por nuestra normativa. Esto es lo que entendemos en general de monopolio, como bien me dice Maritza. Y el oligopolio, ¿a qué se refiere el oligopolio? Porque me gustaría que esta noción del oligopolio quede muy clara por esta idea, o cómo yo podría conectar esta idea del oligopolio con el ilícito anticompetitivo colusión. Igual pueden tener el texto ahí si quieren a la vista, para si es que no lo recuerdan bien o no lo han leído, o no lo leyeron tan en extenso. El oligopolio lo que decía era que eran muy pocos los que se encontraban en este mercado. ¿Ya? Y como usted decía, reflejada en la colusión es que al ser tan pocos se podrían coordinar para que no exista una competencia leal entre ellos. Para que no exista una competencia leal, y ni siquiera es entre ellos, sino que cuando yo genero estos oligopolios, cuando yo genero estos acuerdos de carácter colusivo, lo que hago es manipular el mercado a fin de evitar la entrada de otros competidores o, en su caso, establecer las reglas del juego, que a mí cuando lo que me dice el libre mercado, lo que me dice la libre competencia, es que el mismo mercado, el mismo juego entre los diferentes agentes me va a dar las reglas de mercado. Entonces, si yo manipulo a través de una estrategia, si yo manipulo a través de un acuerdo entre varios agentes, entonces afecto este resultado positivo que tiene este modelo que nosotros tenemos de libre competencia en Chile. Ya, esto sería de forma general como para poder entender esta noción de oligopolio. El monopolio, algo leímos o lo entendemos en general de lo que dice el texto. Entendemos también que en Chile nosotros tenemos monopolios de carácter legal, es decir, no solamente estamos hablando de que tengamos que analizar una situación monopólica en cuanto al control de mercado, sino también tenemos que analizar aquellos monopolios que la misma ley autoriza, ¿no? ¿Qué tipo de monopolios legales conocemos en Chile? ¿Ustedes conocen algún caso de monopolios que sean permitidos y admitidos por nuestra reglamentación? La electricidad, La electricidad. el agua. El agua, ¿verdad? Mercado regulado. Sí. Donde yo permito un monopolio determinado, y en el caso de la distribución de agua, de la distribución sanitaria por lo menos, y de la distribución de la luz, que determinadas empresas tienen el monopolio legal por un tiempo determinado en un determinado territorio nacional, ¿no? Esto a fin de mejorar la distribución, etcétera, todo lo que ustedes quizás deben haber revisado
con el profesor Hans Gatry en el primer semestre, me imagino, porque él habla de esos mercados regulados, porque tienen regulación especial y que sí, si bien tienen un monopolio especial otorgado por la ley, están altamente controlados y regulados por nuestra legislación. Podemos ver si eso será suficiente o no, pero está muy, muy regulado, a diferencia de otros. Ya. Y bueno, y telecomunicaciones, con las excepciones o las diferencias que pudiera tener telecomunicaciones, porque es distinto a cómo opera sanitarias en cuanto a luz y agua. Y con respecto a este mismo texto, ya, ¿cuáles son las funciones de la competencia? Porque nosotros estamos hablando de libre competencia, estamos hablando de un mercado de libre competencia, y también me mencionaba Maritza, el servicio eléctrico y servicio eléctrico como mencionaba. ¿Cuáles son las funciones? ¿Por qué nosotros tenemos, por qué el decreto ley 211 nos regula esta libre competencia en Chile? ¿Por qué es beneficiosa? ¿En qué nos sirve esto? Y esto es parte del texto, por eso lo pregunto. ¿Por qué es preferible la competencia al monopolio en general? Porque una libertad de competencia también viene de la mano con una libertad de emprendimiento. Y al crear emprendimiento también se van creando más trabajo y eso va beneficiando a la economía del país. Y lo que hace la competencia es establecer las normas del juego. Eso. Muy bien. Eso es lo que hace que sea eficiente, ¿no? Y porque aparte, como yo permito esta libertad, permito que los agentes participen económicamente de esta manera, también permito que nuestro modelo económico, nuestro sistema crezca, y de esa forma, como bien me dice Maritza, puedo llegar incluso a alcanzar más consumidores y entregando un mejor servicio a los consumidores, sí, entregando un mejor servicio a los consumidores. Es decir, el beneficio, cuando nosotros hablamos de la competencia, no solamente alcanza a, por supuesto, libre competencia y sin ilícito anticompetitivo, no solamente alcanza a los diversos agentes del mercado, y a los diferentes emprendedores y emprendedoras, sino que también alcanza el beneficio a los consumidores como consumidor final, consumidor y consumidora. Ya, muy bien en general lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo que Rodrigo se me lo prendió el micrófono. ¿O me va a decir algo? No, yo creo que no. Ya, entonces, esto es lo que hemos visto esta parte, la distribución funcional, la competencia dirige los factores productivos conforme. Esto también es importante, ¿no? Porque ustedes me hablaban del emprendimiento, me hablaban de la participación de los agentes económicos, la generación de nuevos negocios, y es que esta generación de nuevos negocios genera empleo. Entonces, yo no solamente veo un beneficio a los consumidores por el acceso a una variedad de productos, sino también por la posibilidad de nuevas fuentes de empleo. Eso está muy bien, pero también tenemos que ver que la competencia entre los diferentes agentes, una sana competencia, una competencia leal, permite que lo que nosotros vendemos, lo que nosotros producimos, lo que nosotros incorporamos al mercado, sea el mejor producto y sea el producto más eficiente, por diferentes conceptos, ¿no? Puede ser por precio, puede ser por la exclusividad del producto, puede ser por la calidad del producto, etcétera. ¿Por qué? Porque como yo estoy compitiendo dentro de la línea en la que yo estoy con otra cantidad de competidores, trato de que mi producto se destaque del resto, ¿no? Siempre dentro de los márgenes de la competencia leal, que es algo que ustedes también tendrían que haber visto y que vamos a ver un poquito más adelante en la clase de hoy. Entonces, para que no olvidemos también que ese es otro beneficio de un sistema de libre competencia. Además, otra cosa que también aparece en el texto es que, como yo compito en la misma línea con una cantidad de competidores X, quiero que mi producto sea el mejor y, por tanto, busco que avanzar progresivamente en la técnica, en la profesionalización de lo que yo hago, a fin de que los costos de mi producto sean más bajos y mi producto sea lo suficientemente competitivo como para acabar con mis competidores. Porque recuerden que cuando hablamos de libre competencia, la idea es que los competidores no actúen aliados o con alianzas estratégicas, por lo menos en principio, porque perfectamente lo que busca el sistema es que yo me quede con los jugadores más eficientes. Es decir, si hay un competidor que no es capaz de sobrevivir esta libre competencia, ese competidor debe ser eliminado de la competencia.
¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente no logra competir en los mismos niveles de los otros competidores. Estoy pensando siempre en la misma línea, ¿no? No estoy pensando, por ejemplo, en una persona que vende un kiosco compitiendo con Walmart, ¿no? Porque ahí estaríamos hablando de dos mercados absolutamente diversos y no podría exigir los mismos niveles de competencia entre ambos tipos de factores. Si bien el establecer grandes tiendas y grandes cadenas también tiene una afectación a los pequeños productores, a los pequeños vendedores que no pueden jamás competir con estos grandes competidores. Pero que la ley tiene un cierto grado de protección a las pequeñas y medianas empresas, que quizá ustedes lo revisaron en comercial o se los mencionaron en algún momento. Si bien en Chile todavía existe una crítica, si nosotros tenemos efectivamente una protección real y exenciones reales tributarias para los pequeños y medianos empresarios. Ya. Esto sería en general todo lo que hemos revisado, o todo lo que debieran haber revisado con respecto a esta competencia eficiente, por qué es notable o es bueno encontrarnos entre un mercado de libre competencia, y después de esto se empieza a hablar en el texto de la competencia leal y la competencia desleal. ¿A qué se refiere el texto cuando nos habla de competencia leal y competencia desleal? Que está regulado en Chile, por eso le pregunto. Por lo menos en Chile lo que decía que estaríamos hablando de competencia leal relacionada con la buena fe. Cuando este competidor dentro de la competencia actuaba de buena fe para no intervenir en la actividad del otro. ¿Ya? ¿Alguna otra definición o algún comentario con respecto a la competencia leal o en su caso la competencia desleal o el fair play, que sería como el concepto que nosotros copiamos para, que el texto de hecho lo habla, ¿no? Nos habla de cuál es el origen de esta idea de la competencia leal y desleal y nos habla de terminología tanto anglosajona como también nos habla de su origen alemán, como también nos habla de su origen francés, con respecto a de dónde viene esta noción que nosotros copiamos del modelo norteamericano, pero que viene mucho antes del regulado por los norteamericanos. ¿Se recuerdan? Si bien no les voy a pedir que me digan, no sé, un Lauteres web, ¿no? Es ridículo, pero sí que me hablen qué es lo que me habla de esta, cómo se genera este concepto de la competencia leal y desleal. ¿Recuerdan? Y que pueden estar mirando el texto porque yo estoy mirando eso. O pueden buscar por Google, así, competencia leal. Así que no les quedó tan claro. A ver, me dice algo aquí. Maritza, el desvío de la clientela en la competencia desleal en términos sencillos. Sí, esa es una forma de hacer competencia desleal. Es decir, que yo busque, como bien dice Pía, no teniendo una debida conducta, una buena fe, y lo que yo estoy buscando finalmente es eliminar a un competidor. Un ejemplo sería, en términos sencillos, que yo desvíe de forma ilícita, porque recuerden que yo lícitamente dentro de un mercado donde hay libre competencia, yo puedo eliminar competidores. Yo puedo obtener los consumidores si mi producto es naturalmente mejor. Un ejemplo de ello, hasta ahora por lo menos, porque no se nos ha probado que hayamos cometido un ilícito, sería el salmón chileno en el extranjero. El salmón chileno, la producción en Chile tiene un menor valor y es un producto de mejor calidad que otros salmones que competían antes a nivel mundial. Yo les había mencionado en la clase anterior que nosotros hemos sido perseguidos varias veces, sobre todo en Irlanda, en Estados Unidos, creo que en Noruega también, acusándonos que nosotros manipulamos el precio a fin de competir de forma desleal con los productores de salmón de esos lugares a los que nosotros llegamos a fin de lo que supuestamente buscan los productores chilenos con los auspicios, porque eso es de lo que se nos acusa, que el gobierno chileno los financia, es apoderarse de estos mercados internacionales para después, una vez que nosotros tengamos el control de la venta de salmón a nivel mundial, nosotros podamos manejar el valor o el precio, podamos tener una especie de monopolio. En la realidad, eso ha sido muchas veces juzgado y Chile no nos han logrado probar que esto se deba a una conducta ilícita o que los productores nacionales de salmón estén actuando de una forma desleal, porque se ha logrado comprobar en los procedimientos que la producción de las salmoneras en Chile no tiene un alto costo.
o sea, o tan alto costo como en otros lados, y que puede producir grandes cantidades y puede vender un buen producto porque tiene ciertas cualidades nuestro ecosistema en la producción de salmones. Entonces tenemos un mejor producto. Cuando un producto es mejor de forma natural, se puede que yo llegue a desviar clientela o incluso puede eliminar consumidores. Pero eso es algo, un efecto perfectamente posible dentro de la libre competencia y dentro de un sistema de libre mercado. Sobre todo cuando nosotros, porque piensen que cuando se redactó el decreto ley 211, ¿no? Que fue un momento muy conflictivo histórico para Chile, el punto importante de ese decreto ley es que lo que busca o lo que establecía dentro de lo que uno lee como la misión de este decreto era abrir el mercado chileno al mercado internacional. Esto, si nosotros lo pensamos, no sé, al 73, 81, 90, la realidad de ese tiempo, nosotros ahora estamos en un mercado que es fundamentalmente de carácter internacional, donde nosotros no solamente tratamos con competidores a nivel nacional, sino que grandes empresas y competidores a nivel internacional. Ya, esto es lo que hemos revisado hasta acá. Hemos visto algunos... les quería mostrar igual unos videos. Primero les voy a mostrar un video sobre competencia perfecta, mercado de competencia perfecta, para que vayamos viendo con un ejemplo, para ver si se nos queda mejor lo que estamos conversando. El sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video hablaremos sobre el mercado de competencia perfecta. Diremos inicialmente que un mercado de competencia perfecta es aquel en el que hay muchos vendedores, como podemos ver en la ilustración, muchos vendedores, pero también hay muchos compradores. Ahora, en estos negocios, producir una porción o ración de pizza cuesta $1, pero el precio de venta al público es de $1.50. Ahora otro dato. Las personas de esta ciudad, que son 2.000 individuos, vamos a suponer que son 2.000, están dispuestas a pagar por una porción de pizza $1.50. A ellos les llamaremos agentes precio aceptantes, puesto que determinan que el precio de la porción de la pizza es racional. O en otras palabras, que este precio es módico y que está al alcance de sus bolsillos. Miren, si las pizzerías tuvieran que subir el precio de la porción de esta pizza, por motivo de la subida del precio de la harina, por ejemplo, quizás las ventas disminuirían debido a que las personas no estarían dispuestas a pagar mucho por esta ración. Una eventualidad que no podría acontecer es que la vendieran por debajo del precio de producción, puesto que no alcanzarían a recuperar lo invertido y el negocio no se podría mantener. Si nos fijamos bien, tanto los vendedores como los compradores están satisfechos en los siguientes sentidos. Por una parte, los compradores están adquiriendo exactamente la cantidad de pizza que les satisface. Es decir, en nuestro supuesto, las 2.000 personas se comen una ración de pizza. Y por el lado de los vendedores, ellos están satisfechos, pues venden exactamente las cantidades de pizza que quieren vender. Es decir, lo que los compradores necesitan. Esto resulta en una situación de los mercados de bienes y servicios donde la interacción de la oferta y la demanda determinan el precio. Es importante conocer cuáles son las condiciones que se deben dar para que exista un mercado de competencia perfecta. Como ya lo hemos dicho, debe existir un buen número de compradores y vendedores. Así ninguno podría ejercer una influencia apreciable sobre los precios. En este caso, se dice que los agentes son precio aceptantes, como ya lo dijimos anteriormente. Precio aceptantes. Segunda condición,
Las empresas venden un producto homogéneo. La homogeneidad del producto supone que no existen diferencias entre el producto que vende un oferente, es decir, una empresa, y el que venden las demás empresas. Tercera condición. Los compradores y los vendedores tienen información completa y gratuita. Es decir, los compradores disponen de la misma información sobre los precios y las cantidades ofertadas de los bienes por los vendedores. Y la cuarta condición es que no existen barreras de entrada o salida al mercado. En nuestro ejemplo, si una empresa está produciendo pizza y no obtiene beneficios, abandonará esta actividad y comenzará a producir otros bienes que generen beneficios. Y también al contrario, cualquier empresa podría acceder al mercado atraída por la existencia de altos beneficios. Educatina te recomienda. Ya. ¿Qué les parece el video que vieron recién? ¿Les queda más claro la noción de competencia perfecta o un mercado de competencia perfecta? ¿Qué entendieron de ese ejemplo, de lo que vimos recién? ¿Qué se entendió de esta idea de mercado de competencia perfecta? De este ejemplo de la que se vende pizza, de un mercado donde hay 2.000 personas, que la pizza tiene un costo de producción de $1, pero que se vende a $1.50. ¿Qué es lo que entendieron de este ejemplo que acabamos de ver? Para ver si queda la noción. Ya que me dice Pía que en un mercado de competencia perfecta siempre va a existir un balance entre los competidores y las necesidades de las personas y la comunidad, ¿no? Porque en el video que veíamos en el ejemplo, cuando se produce un desbalance entre, por ejemplo, el valor que cobran las pizzerías para la venta de la pizza, esto va a generar un desincentivo y probablemente van a dejar de producir la pizza. Y Maritza me dice que se ven reflejados los requisitos de la competencia perfecta, por ejemplo, la atomicidad respecto a que todos vendían lo mismo. Claro, por eso es que el ejemplo se nos da muy fácil, ¿no? Porque nos habla de un mercado reducido, nos habla de 2.000 personas, donde todas quieren comprar pizza y el único producto que se puede vender para todos los productores es pizza, ¿no? Pero esa es la única forma de poder entender, y además existía un mismo precio, claro. De poder entender esta noción del mercado de competencia perfecta y viéndolo con estos ejemplos cerraditos donde que por supuesto no se da que nosotros nos vamos a encontrar con un mercado con este producto homogéneo, ¿no? Otra gracia de que nos daba este video que yo les mostraba recién era cuando yo afecto este balance de la competencia perfecta, que por supuesto es solo un mero ejemplo. Por ejemplo, que yo ya no pueda vender la pizza a 1.50, recordando que 50 es el margen de ganancia con la que están contentos, porque ese es otro de los requisitos del mercado de competencia perfecta, que están contentos los distintos competidores en obtener para producir pizza. Entonces, como yo quito este incentivo, que era este 50 que cobraban sobre el dólar, entonces yo ya no tengo un incentivo para que los agentes económicos, o en algún caso si yo pienso en los emprendedores y las emprendedoras, tengan la intención de continuar con esta producción que en el ejemplo circunscrito que nosotros veíamos recién, es aquella cosa que estas 2.000 personas de este mercado enanito requieren o quieren consumir, ¿no? Entonces ahí se van entendiendo en general, o cómo vemos un ejemplo
de cómo se da esta noción de mercado de competencia perfecta, ¿no? Y vamos viendo por qué nos encontramos en general ante mercados de competencia imperfecta. Muy bien lo que hemos revisado hasta ahora, Maritza y Pía. Ya, y cuando hablamos nuevamente de competencia leal y desleal, bueno, yo les preguntaba, lo vieron, lo deben haber visto, imagino que lo van a ver, las bases de dónde viene esta noción del fair play, que yo les mencionaba hace un rato sobre el modelo norteamericano, que está inspirado en el modelo alemán, que está inspirado en el modelo francés, y nosotros que estamos inspirados de los norteamericanos, ¿no? Y nos habla también el texto, y nos empieza a hablar de esto que yo les hablaba hace un rato, que era la ley Sherman, que nos habla de la restricción competitiva y nos habla sobre la infracción o delito, ¿no? ¿Se recuerdan de algo de esta regulación? Porque pasa que esta ley Sherman es la base de la regulación de la libre competencia en Estados Unidos, y una de las gracias que tiene, bueno, nosotros copiamos ese modelo, es que recordemos cómo se regulan los estados norteamericanos. Entonces, la excepción es que nos encontremos ante leyes que regulen a todos los estados. Entonces, llama la atención que en lo que es la regulación de la libre competencia, al legislador norteamericano le interesara que la libre competencia estuviera regulada a nivel nacional, con la misma norma, y no permitir que cada uno de los estados federales regule sus propias reglas de la libre competencia. ¿Por qué creen ustedes que se produce eso? ¿Por qué será que el legislador norteamericano, que es la base que nosotros copiamos, no permitió que cada estado regule la libre competencia, sino que se ocupó de que la ley Sherman me hablara de la monopolización y la colusión a nivel nacional? ¿A qué se debería eso? ¿Creen ustedes? Porque el texto no lo dice, es de mera opinión. Tendrá como cierto que desde un principio todo lo que entendemos como competencia proviene de Estados Unidos, entonces dentro de esta como ideal se sigue el programa que ellos tienen para poder llevarlo a cabo de forma efectiva. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Y tiene que ver también con lo que Estados Unidos representa en lo que es el libre mercado y lo que representa en lo que es el modelo de la libre competencia. Entonces, ya habiéndose aplicado o habiéndose generado este modelo principalmente y consagrado en Estados Unidos, se dieron cuenta que era importante, además de generar el modelo, de ejecutarlo y obtener los beneficios que tenía, regularlo o establecer una regulación que fuera de nivel central, que esto es la excepción en la regulación norteamericana, y no dejarlo a la regulación de cada uno de los estados. Es decir, por un tema de orden y por la importancia del tema o del factor de lo que estábamos hablando y la importancia para el Estado en particular de la libre competencia. ¿Por qué? Porque este es el modelo que se replica en los diversos estados latinoamericanos, ¿eh? Porque no es solamente nuestro estado chileno, también tiene un modelo similar el estado de Perú, Perú principalmente, no lo recuerdo si Argentina tiene un modelo similar. Entonces, para que vean de que estos son modelos que son replicados por otros estados. Por lo mismo, la regulación se vuelve una regulación de carácter central. E incluso cuando hace la regulación de la monopolización y la colusión, lo hace como un delito. En Chile, a ver, si bien es algo que no hemos revisado, pero fue un tema muy discutido en algún momento en la agenda nacional el año pasado y el año antes pasado. En Chile nosotros tenemos cárcel por afectación a la libre competencia. Por lo que tengo entendido, no, porque son más que nada sanciones, pero penalmente no. ¿Ya? ¿Otra opinión? Profesora, yo recuerdo algo de las clases del profesor Hans Gatry, y me acuerdo que cuando hablaba de la delación compensada, creo que una de esas, no sé, como los puntos a favor que le daban a esto, era que quien delataba no tenía pena de cárcel y se le bajaba la multa. Entonces creo que por ende sí hay pena de cárcel. La hay, pero desde hace poco. O sea, en un principio del modelo de la libre competencia, en el decreto ley 211, había penas de cárcel a quienes afectaban a la libre competencia. Después eso, en una modificación del año 90 y algo, se prohibió o se eliminó esta sanción de cárcel.
por todo lo que ocurrió con los casos de colusión que nosotros hemos conversado, colusión farmacia, colusión pollo, colusión, bueno, ahora ustedes vieron más casos de colusión dentro de este texto que yo les pedí que leyeran. Se volvió a reinstaurar la posibilidad de cárcel específicamente para los casos de colusión, porque la colusión se estimó que era extremadamente dañina en nuestro mercado de libre competencia y muy probable en nuestro estado, como nuestro estado chileno es un estado más bien pequeño, y los agentes económicos que participan en el mercado nacional también son pequeños, me refiero no económicamente, sino que son pocos, es muy probable en un mercado como el que estamos nosotros que se den acuerdos colusivos. Eso fue la conclusión a la que llegó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y en general la doctrina por los casos súper bullados de afectación de la libre competencia en los últimos años en Chile. Entonces nos encontramos que, entendiendo lo nocivo de esto, y entendiendo que la afectación del precio en un mercado tan pequeñito como el nuestro afecta directamente a los consumidores y afecta al sistema, porque no solamente se habla de la afectación a través del precio para nosotros consumidores, sino también cuando ellos hacían acuerdos sobre regulación de determinados mercados, regulación de determinadas ventas, afectaban la libre competencia porque quitaban los beneficios que tiene la libre competencia. Entonces yo no permitía la libre competencia. Y esto afecta a los consumidores, por supuesto, a través de precio y porque no tengo acceso a todos los productos que por libre competencia pudiera tener, pero también afecta a otros productores o a otros agentes que no están coludidos y que no son capaces de competir con estos agentes que se encuentran trabajando de forma conjunta. Y sobre todo porque los casos de colusión en Chile involucraban a agentes de mercado que ya tenían un control de mercado importante. Entonces, por nuestra especial naturaleza, por nuestra especial forma de funcionar, se produce esta situación en que se consideró que se debía reinstaurar la pena de cárcel a fin de evitar aquella cosa que nosotros consideramos como dañina, que es la afectación de la libre competencia. Entonces sí, Pía, porque Pía quizás tú te quedaste con la idea antes de la última modificación al sistema de la libre competencia en Chile, por ejemplo en el caso de colusión farmacias, donde la sanción, bueno, hubo una sanción monetaria importante, pero la que más bullada, la que más se escuchó, era esta sanción en que se les mandó a clases de ética, ¿no? Ya, ahora se arriesgan a bastante más cosas que nosotros vamos a revisar cuando veamos las sanciones y las nuevas sanciones que establece la última modificación al decreto ley 211. Y que también me habla de la prohibición, y ya lo empezó a regular, porque no lo había regulado antes de la forma en que lo está haciendo ahora, las operaciones de concentración, que no recuerdo si este texto se los menciona, pero lo vamos a ver más adelante si es que no se los menciona. Ya, y esto hemos visto en forma de general, ya vamos viendo cuál es la base de este derecho de la libre competencia en Chile. Y antes de que nos vayamos al break, porque ya se están por cumplir los 45 minutos, quería que viéramos otro video que nos explica un poquito mejor de qué se trata el oligopolio, porque si bien estas son nociones que ustedes revisaron o debieron haber revisado en economía y en derecho económico, yo sé que a veces nos queda en duda, tenemos la duda para poder entenderlo y para poder más fácilmente entender cosas más complejas. América. Hola a todos. En este video continuaremos hablando sobre el mercado de competencia imperfecta, esta vez desde el punto de vista del oligopolio. El término oligopolio indica pocos vendedores. Y cuando decimos pocos vendedores, es un número de compañías entre 2 y máximo 10 a 15 compañías dominando un mercado. La característica importante del oligopolio es que cada empresa individual, vamos a apuntarlo aquí, puede influir en el precio del mercado. Ahora veamos cómo se conforma la palabra oligopolio para conocer más sobre su significado. Bien, oligopolio proviene de las raíces griegas oligos, que significa poco, y polein, que significa vender. Las características del oligopolio son, entre otras, digamos que estas son las más principales, que hay pocos oferentes, recordemos de dónde surge en pocos oferentes, muchos demandantes.
También debemos decir que para pertenecer a un mercado oligopolista, o se puede decir también oligopólico, se requiere de un gran capital. Este capital es importante porque le permite competir sin ser eliminado tempranamente, ya que existen productores muy poderosos en el mercado. Y también podemos decir que cada empresa mantiene su propia política. Esto significa que las empresas son libres de actuar frente al mercado como le convenga. Un ejemplo muy clásico de oligopolio es el de dos marcas muy conocidas de gaseosa. Fijémonos bien, aunque existen otras marcas en el mercado, ninguna tiene la suficiente capacidad para competir contra estas. Y ninguna de ellas, cuando varían el precio, pueden alterar el precio de estas dos marcas. Pero conozcamos asimismo otros ejemplos de oligopolio. Las aerolíneas cumplen con este requisito de ser dominada por pocas empresas, pero también con los otros requisitos que decíamos, es decir, de poseer un gran capital, de que cada empresa mantiene sus propias políticas, y también recordemos que una empresa individualmente puede influir en el precio de mercado. Supongamos este ejemplo. Un trayecto de Colombia hasta Argentina cuesta aproximadamente $500. La aerolínea 1 desea cambiar el precio para obtener mayores viajeros y asimismo captar algunos beneficios. Entonces, se le ocurre tomar la decisión de hacer este vuelo por $470. Inmediatamente, la aerolínea 2 va a dar respuesta a esta situación inicial, posiblemente rebajándole unos $5. Y así sucesivamente puede acontecer una guerra de precios entre todas las aerolíneas. Bien, pero también podríamos, al darnos cuenta de que la industria del cuidado y aseo personal, démoslo aquí, es un oligopolio que dominan unas cuantas compañías. A pesar de que al ir al supermercado pareciera existir una gran variedad de, por ejemplo, jabones, champús, acondicionadores, cremas de afeitar, desodorantes, cremas para peinar, entre otros. Acá en esta pequeña infografía tenemos las diferentes marcas que es importante que conozcamos a quién pertenecen. Por eso decimos que es un oligopolio, el poder del mercado en manos de unos pocos. También es importante resaltar que las empresas oligopólicas surgen, primero, por la desintegración de monopolios y también con la fusión o la compra de empresas que están en el mercado de competencia monopolística. A ver, aquí las empresas que quieren crecer lo hacen comprando a otra empresa o fusionándose con compañías del mismo ramo para convertirse en oligopolios. Y también debemos conocer que pueden existir oligopolios en una pequeña comunidad, en una región, en un país o a nivel mundial. Ya, sobre esta base, lo que hemos revisado hasta aquí, el video les voy a preguntar, vamos a conversar de él después de la pausa, pero sí les quería comentar que uno de los defectos, y por eso es que se modificó el decreto ley 211 en Chile, es que se detectó y han salido numerosos informes que nuestro mercado tiene especiales conductas y condiciones de carácter oligopólico. Es decir, de esto que estábamos viendo y que al final del video nos dice que existe la posibilidad que se dé oligopolio a nivel país. Y en virtud de este defecto que tiene nuestro especial país y Estado, es que se ha pensado desde derecho económico, desde la economía, desde el legislador, el cambiar o reestructurar nuestro modelo
protección de la libre competencia en Chile para prevenir o evitar el oligopolio que ya está formado o se está formando. Ya, entonces ahora tenemos una pausa de 15 minutos hasta las 4. Nos vemos a las 4, pues voy a cortar esta llamada.